Buenos días, Magíster Milton Antamba. Mi grupo consta de dos integrantes, que es Jonathan Gualoto y mi persona Ingrid Moenala. Nuestro tema a tratar es la discapacidad, el tratado que se tiene de la discapacidad. Por primer punto, nuestro punto de vista, la discapacidad forma parte cotidiana de nuestro diario vivir. Todas las personas en el trayecto de nuestras vidas, bien sea de manera al momento que nacemos o en el momento que nos vamos desarrollando, tanto físicamente como también social y productivamente, llegamos a una etapa en la que todos los seres humanos tenemos discapacidad. No solamente se trata de una discapacidad de nacimiento, sino una discapacidad que al transcurso de los años se va reflejando en cada uno de los humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006, ha pretendido promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos, ¿no? Las personas con discapacidad, al momento de promover, se está hablando de su dignidad inherente, por lo cual la discapacidad promueve el respeto de cada uno de ellos. En el Informe Mundial sobre la Discapacidad reúne la mejor información disponible para las personas que padecen de discapacidad. El gobierno ofrece y sociabiliza un análisis exhaustivo de la importancia que es la discapacidad y de las respuestas proporcionadas basándose en las mejores pruebas disponibles, ¿no?, que se pueda dar al momento de desarrollarlas. Recomendar la opción de medidas del enlace nacional e internacional, la clasificación internacional de fundamentos de la discapacidad y de la salud, adoptaron un marco conceptual extenuante. De esta manera define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias y limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad ha detonado unos aspectos negativos de la interacción entre personas en una población salud. ¿A qué nos vamos a esto? Tenemos que basarnos a los juicios de poder que tenemos con las personas discapacitadas y también las falencias que hay de un estudio o de que hagamos comprender a las demás personas que la discapacidad no es un impedimento para poder salir adelante. El síndrome de Down ha sido, como en mi caso personal, una de las cosas mucho más relevantes, ya que una persona con síndrome de Down tiene la facilidad de sobresalir, de conllevar su vida. Su cotidianidad ha sido muy buena, ya que he vivido en carne propia el desarrollo con estos niños de síndrome de Down. Cabe recalcar que también hay niños de síndrome de Down, como decíamos en clases anteriores, con paraplegia, cuadraplegia, etcétera, ¿no?, con falencias auditivas, con falencias visuales, en lo cual las personas con síndrome de Down no se han estancado en ese lapso de su vida en el que no se puede, sino mucho al contrario. Las personas creo que se dan cuenta de cada cualidad que uno tiene para poder desarrollarse. También sabemos sobre la discapacidad, que tenemos varias estaciones, desde las más elevadas hasta las más bajas sería, ¿no? Se estima más de 1.000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Puede ser alrededor de un 15% de la población mundial, según las estimaciones de la población mundial en el año 2010. Esta cifra es superada. Las estigmatizaciones previas de la Organización Mundial de la Salud corresponden al año de 1970, que eran un aproximado de un 10%. Estamos hablando que existe a la actualidad un 5% más elevado que antes. También tenemos en consideración que según la encuesta mundial de salud, cerca de los 785 millones de personas, es decir, el 15.6%, de 15 años y más vienen con una discapacidad, mientras que el proyecto es de una carga mundial de movilidad.
Estas cifras aproximadamente estamos hablando de unos 975 millones, es decir, el 14.4 en las encuestas mundiales de la salud. Lo que nos han señalado esto, ¿no? Tenemos como 110 millones, es decir, el 2.2, tienen dificultades muy significativas de funcionamientos, mientras que la carga mundial de modalidad de cifras en de 190 millones, es decir, el 3.8% de las personas con discapacidad grave. Esto equivale no solo al desarrollo de nuestras vidas, sino al desarrollo paulativo de estas mismas. La carga mundial de mortalidad mide la discapacidad infantil de los 0 a los 14 años de edad, con una estimulación de 95 millones de niños, es decir, el 5.1. 13 millones de los cuales el 0.7% tiene discapacidad grave. Es extenuante estas cifras, ya que en el transcurso de nuestras vidas nos vamos dando cuenta que las personas que nacen con estas discapacidades tienen bastantes falencias y malos tratos en la sociedad, entre la sociedad. Cabe recalcar que también es una de las, se podría decir o se podría enfocar o mencionar que es una de la problemática que engloba a la sociedad de manera excesiva, a las personas discapacitadas las tratamos como inútiles y que no puedan sobrellevar su vida diaria. Entonces, la vida, en nuestro transcurso de la vida siempre vamos a tener una discapacidad. No puede ser hoy, puede ser mañana o pasado, o unos cuantos años, no, nadie sabe. Entonces, tenemos... en este caso nos enfocaremos también a hablar de las poblaciones vulnerables. En este caso, la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los resultados de las encuestas mundiales de la salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos, en los países prácticamente que tienen ingresos más elevados. Las personas estamos hablando en un estudio sumamente elevado que muchas de las veces no importa la condición económica. Las mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas basadas en los indicadores múltiples en países seleccionados ponen en manifiesto que los niños de las familias pobres pretenden tener grupos étnicos minoritarios que presentan un riesgo significativo con mayor discapacidad y con mayor apoyo. ¿Cuáles son los obstáculos discapacitantes? Hablamos de políticas y normas insuficientes. La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. O bien es cierto, cumpliendo políticas y normas existentes. Por ejemplo, aquí tenemos un vivo ejemplo en el documento. Por ejemplo, en lo referente a las políticas educativas exclusivas, una revisión de 28 países que participaron significativamente vía rápida de educación para todo compruebe que los 18 proporcionaban muy poca información sobre las estrategias propuestas para incluir a los niños con discapacidad en las escuelas. ¿A qué hablamos? A que la sociedad no está educada como para poder tener un grupo de personas con discapacidad o poder trabajar con esas mismas personas. Las estrategias propuestas para incluir a los niños con discapacidad han sido muy nulas. Hablo en cuestión a nuestro país. A pesar que haya un código, seguimos viviendo en el tabú que las personas discapacitadas siguen siendo inútiles. No todos creo que piensan eso, pero la mayoría sí. Tenemos también, se ha comprobado que las personas en el transcurso de la vida nos enseñan a ser el tipo de personas que reflejamos. Las actitudes negativas, las creencias y los prejuicios que construyen obstáculos para la educación, el empleo, la salud, la participación social. Las actitudes de los maestros que tienen hacia las personas discapacitadas. Siempre hay un
Siempre hay una persona que hace que la sociedad vea que no hay un estilo de vida apropiado. La presentación insuficiente de los servicios. Las personas con discapacidad son muy particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios como la atención salud, la rehabilitación y la asistencia de apoyo. A ver, tenemos aquí, según los datos de 4 países en África Meridional, solo el 26, menos del 55% de las personas recibe la rehabilitación médica que es necesaria y extenuante para las personas discapacitadas. El 17, menos del 37% recibe los dispositivos auxiliares que necesitan. El 5 menos del 23% recibe la información personal que necesita. Y el 5,24% recibe los servicios de bienestar social que necesita. Y tenemos uno más, del 7 al 10%, una investigación realizada en los estados indios de Uttar y Tamil Nadu comprobó que después del costo, la falta de servicios en la zona en la segunda razón más frecuente por la que las personas no acudían a los centros de salud. Entonces tenemos un número totalmente elevado y extenuante.